gracias por estar aquí. Muchas gracias a Gallery por esta invitación que nos hace a participar en este encuentro, en esta conversación. Yo quisiera pedirles a todos los que están presentes, ustedes ven que tenemos 276 personas en este momento conectadas, les pediría a todos que apaguen sus cámaras. Hay muchas personas conectadas y eso hace que sea más difícil la conexión. Entonces, si todos apagan las cámaras, pues entonces nos ayudan mucho realmente a que esto salga bien. Vamos a conversar sobre viajes. Eso es realmente lo que queremos hacer. Sería bueno decir que el título de esta conversación, esto no pretende ser una conferencia, no lo vamos a plantear de esa manera, esto pretende ser una conversación y esa conversación, pues, en realidad no pretende que lleguemos a saber cómo es que se debe viajar. Básicamente lo que queremos decirles a ustedes a lo largo de esta hora que vamos a conversar es que hay que aprender a viajar, de la misma manera que hay que aprender a vivir. Y aprendemos a vivir desde el día que nacemos hasta el día que nos morimos. De la misma manera aprendemos a viajar siempre a medida que vamos viajando. Yo quisiera empezar, primero voy a hablar yo 5 minutos, luego va a hablar Gaby y así nos vamos a ir intercalando. Yo lo primero que quisiera un poco decir es de dónde sale esta historia de que nosotros viajemos. Gaby va a plantear enseguida su punto de vista sobre los viajes. Yo quisiera empezar diciendo pues que esta idea de charlar está muy vinculada con la esencia misma de los viajes. Creemos que en los viajes siempre se genera ese hecho, siempre charlamos, no solamente durante el viaje, sino que lo más normal es que cuando uno regresa de un viaje, entonces se produzca una charla alrededor del viaje, alrededor de las fotografías que se tomaron, alrededor de las experiencias, con los que participaron en el viaje o con los que no participaron en el viaje. Yo he tenido una suerte realmente muy grande en la vida por haber podido viajar mucho y siempre me enorgullece decir que esa posibilidad de viajar mucho no se debe a que nosotros seamos una familia rica, ni mucho menos. Somos 2 profesores universitarios que no tenemos ingresos distintos en este momento a nuestras pensiones, los 2 estamos ya pensionados. Y nuestros ingresos toda la vida han sido los ingresos propios de un profesor universitario. Pero ¿por qué he podido viajar tanto? Por mi profesión. Yo soy historiador del arte, como decía Sandra al principio, y a lo largo de los años se ha ido generando la idea de que podríamos hacer viajes. Esa idea de que podríamos hacer viajes se generó en realidad desde el año 1987 en la Academia Yurupari de Medellín, a la cual he estado vinculado siempre, dictando clases de historia del arte, y en ese momento se planteó la idea, estoy hablando del año 87, lo realizamos en el 88, de hacer un viaje, de organizar un viaje alrededor de cosas como las que yo hablaba en las clases de la historia del arte. Bueno, a lo largo de todos estos años, desde 1988 hasta el presente, pues con Yurupari hemos podido realizar una enorme cantidad de viajes, una gran cantidad de viajes, 36 viajes en concreto, de los cuales yo he podido participar en 32, y desde el año 2012, pues este programa de la idea de viajes culturales se ha llevado también a la Universidad de Antioquia, donde yo trabajo, como decía Sandra, como coordinador de la maestría en Historia del Arte. Eso es un poco el perfil a partir del cual yo he podido plantear esos viajes. Ahora entraré en otros detalles, pero quisiera señalar que la pandemia me ha dado también la posibilidad, o nos ha dado la posibilidad a Gaby y a mí, de seguir viajando con el recuerdo, con la imaginación, con el estudio. En Yurupari hemos podido organizar una serie de viajes
sin maleta, que hemos llamado sin maleta. Llevamos hasta el momento 27 de esos viajes y Gaby es un poco, debería decir, como mi asistente de investigación en ese asunto. Entonces, tomando cada ciudad de las que vamos viajando, ella estudia y un poco me retroalimenta en ese sentido. Y en los últimos años, en los últimos meses también, con el apoyo de Sura, de Suramericana de Seguros, de Sura, pues hemos podido lanzar un proyecto de bitácoras de viaje entre Gaby y yo. ¿Yo qué puedo decir? Que vivo feliz con la vida, que vivo agradecido con la vida, que me ha permitido todo esto, que me ha permitido participar con Yurupari, con la Universidad de Antioquia y con el apoyo siempre de Gallery Travel, que ha sido siempre nuestro aliado, participar en una cantidad muy grande, medio centenar de viajes. Cuando yo era un muchacho de 16 años, que finalmente pude conocer el mar a esa edad, pude ir a una ciudad distinta de Medellín, pues mirar lo que la vida me ha dado, pues no tengo realmente cómo agradecer todas esas cosas. Ese es un poco el perfil a partir del cual yo voy a hablar a continuación. La participación que yo estaría haciendo es un poquito más de lo que los viajes me han significado a mí. De pronto, pues por formación, Carlos puede hacer un aporte mucho más intelectual. Yo lo voy a hacer más desde lo cotidiano, desde lo que me ha significado ir a estos viajes maravillosos por el mundo, lo que me ha significado. No quiero decir que haya sido como un experimento social, pero lo que he querido es irme mirando qué pasa conmigo, con mis emociones, con mis sentimientos, con mi manera de relacionarme con la gente, la manera como los viajes me han permitido crecer como ser humano. Entonces, un poco lo que les voy a apuntar yo va a estar en esa cotidianidad, en ese... de alguna manera quitarnos el automático para poder ver realmente que los viajes, que cuando logramos que los maravillosos viajes, al lado de los muy buenos libros, al lado de los maravillosos amigos, nos constituyen de una manera maravillosa. Yo también, como con Carlos, quiero agradecer mucho este trabajo hermoso que hace Gallery, permitiéndonos que viajemos a partir de las historias, lo que hace la Cooperativa de Empleados de la de Antioquia, lo que hace Yurupari en sus hermosos viajes sin maleta, es que sigamos soñando, es que sigamos yendo por el mundo mientras podamos coger de nuevo la maleta. Pues en el caso mío, de alguna manera el testimonio de lo que ha pasado conmigo está en mis crónicas. Hay unas 15 crónicas de viaje publicadas. Ahí está un poco lo que ha pasado conmigo. ¿Qué pasa? Hace unos 20, 22 años hago parte de un proyecto muy bello que se maneja en Medellín, que es la Fundación Gandhi, en donde nos dedicamos a formar en la no violencia y a costear los estudios universitarios de muchachos, sobre todo líderes sociales de esta ciudad. Entonces, ¿qué pasa? Cuando empiezan a aparecer los viajes en mi vida, me doy cuenta que tengo una oportunidad muy bella, y muy bella es que yo estudiaba mucho la no violencia, entonces la tenía muy en la teoría. Los viajes me han permitido poner en la práctica, resolver de alguna manera, por ejemplo, eso de la resolución de conflictos, que puede estar muy escrita, pero que cuando uno viaja y enfrenta pequeñas dificultades o grandes dificultades, empieza a darse cuenta que es practicando, que la no violencia, como la experiencia de vida, es como montar en bicicleta, que uno tiene que montarse en ella y se va a caer y se va a raspar y se va a volver a levantar. Entonces, mi experiencia personal está fundamentalmente en mis crónicas de viaje, y voy a intentar en este ratico de estar con ustedes, de tener el privilegio de que nos escuchen un ratico, y a Carlos y a mí en esto, permitir que vayan aflorando algunas ideas principales sobre qué significa para nosotros, qué hemos aprendido de los viajes y qué quisiéramos de alguna manera compartir con ustedes de esta oportunidad maravillosa de andar por el mundo. La perspectiva desde la cual se han planteado generalmente estos viajes es una perspectiva, la perspectiva de turismo cultural, de viajes culturales. Decimos siempre, o reconocemos siempre, existen muchas posibilidades
de viajar. Existen muchas posibilidades distintas de viajar. Hay muchos tipos de viajes que se pueden realizar. Posiblemente un poquito más adelante volveré sobre eso, pero hay viajes de placer, viajes de negocios, viajes de trabajo, viajes de necesidad, etcétera. Y hay viajes de turismo que están centrados, por ejemplo, en encontrar un buen lugar para pasar unos días en la playa. Hay un turismo gastronómico que es importantísimo y que es valiosísimo. Nosotros hemos estado orientados generalmente tanto digamos, desde el punto de vista mío como desde el punto de vista de Gaby, hemos estado siempre vinculados esencialmente con viajes que podemos llamar de turismo cultural. Los viajes de Yurupari, de la Universidad de Antioquia, estos viajes en los que hemos encontrado siempre ese apoyo fundamental de Gallery, ese aporte fundamental de Gallery, esa participación fundamental de Gallery, pues son viajes que tienen un perfil cultural. Yo quisiera, ahora que están empezando a pasar las fotos, quisiera decir una cosa, no pretendemos esencialmente pues que como aparecer nosotros solos, nunca viajamos solos, siempre viajamos en grupos, pero hemos puesto solo fotos de nosotros porque no tenemos los permisos de las otras personas que participan en los viajes para poner sus fotos, por eso hemos puesto solo fotos nuestras. Yo quisiera decir que esta historia de los viajes culturales es muy importante y quiero decir que nos sentimos realmente muy orgullosos, creo que desde nuestro punto de vista, desde el punto de vista de Gallery Travel, desde la perspectiva de Gallery Travel, pero también desde la perspectiva de Yurupari, nos sentimos realmente muy orgullosos de decir que hemos sido pioneros en esa perspectiva. En este país hay solamente un antecedente anterior a aquella fecha que mencionaba de 1988, y ese antecedente es Andrés Holguín, el maestro Andrés Holguín, que ya falleció, que en Bogotá tenía un centro cultural, un centro de educación no formal que se llamaba El Muro Blanco. El maestro Holguín hacía viajes a Egipto y a Grecia en esa época. Después de eso, en realidad, Yurupari fue pionera en el país en el desarrollo de viajes culturales y hemos aprendido mucho. Pues nosotros hemos tenido la suerte de estar vinculados a ese proyecto y, como digo, tener el respaldo de Gallery y hemos aprendido mucho en ese tiempo. ¿Qué creemos que es lo que caracteriza los viajes culturales? Yo lo diría con una idea que a veces puede resultar como extraña, pero solo se ve lo que se conoce, solo se aprecia lo que se conoce, solo se percibe lo que se conoce. En muchas oportunidades uno puede encontrar personas que le dicen cosas como, por ejemplo, y no me lo estoy inventando en este momento, son cosas que realmente nos han dicho, que alguien que dice, ¿y ustedes para qué fueron a Venecia? Es que en Venecia no hay nada. Claro, cuando uno no se ha sensibilizado para lo que puede encontrar en un lugar, es posible que pase frente a ese lugar y no se dé cuenta de lo que está pasando frente a sus ojos. Entonces creemos que los viajes culturales tienen digamos, como un ingrediente fundamental, y ese ingrediente es la preparación, una preparación en muchos sentidos, una preparación del itinerario en estos viajes. Yo creo que es muy importante preparar el itinerario. ¿Viaja usted en grupo o viaje solo? La idea no, yo me voy a recorrer España y voy a ver qué me voy encontrando. Eso es muy romántico. Eso yo creo que funcionaba bien en épocas pasadas, donde la gente se iba, como diré ahora un poco más adelante, donde la gente se iba años, posiblemente, o muchos meses a viajar un poco, a ver qué iba encontrando y demás. Yo creo que esa no es la situación en el mundo contemporáneo, donde las cosas son mucho más veloces y posiblemente todos tenemos que regresar porque tenemos que trabajar, no tenemos recursos inagotables para quedarnos indefinidamente en España. Ya no es como era anteriormente, que una persona se podía ir para Europa y quedarse allá de manera más o menos indefinida. Ahora pues hay unos límites de tiempo en los que uno puede permanecer y demás.
Por todo eso, los viajes tienen que ser preparados, el itinerario tiene que ser preparado, tiene que ser pensado, y hay que prepararse espiritualmente. Y cuando digo espiritualmente, quiero decir intelectualmente, culturalmente, pero también sensiblemente para el viaje. Es necesario leer, es necesario mirar, por ejemplo, cuáles son los lugares que existen, qué es lo que es importante ver en ese tipo de lugares. Posiblemente en esto que estoy diciendo, a mí se me sale pues lo que yo soy. Yo soy un profesor de historia del arte y veo también que frente al arte pasa exactamente lo mismo. Si uno llega frente a una obra de arte que no sabe siquiera si es, que no sabe qué es eso y de pronto se encuentra una señora que está con los brazos así, posiblemente pasa frente a la Gioconda de Leonardo sin darse cuenta que pasó frente a ella. Entonces hay que estar preparados interiormente para el viaje, y interiormente es intelectualmente, emocionalmente, y no solo sacar el tiempo de vacaciones, sino también sacar el tiempo para el alma. A mí me ha pasado en estos viajes un poco como a contrapelo de lo que está presentando Carlos en este momento, y unas tal vez de las lecciones fundamentales que me ha dado todos estos años en los viajes es la preferencia por viajar en grupo. ¿Qué pasa? Que los seres humanos somos seres en conversación, que el lenguaje nos constituye. Entonces no hay nada más delicioso que tener buenos compañeros de viaje, con quien reírse, con quien llorar, con quien admirar, con quien tomarse una copa de vino, con quien celebrar el que estemos en esos lugares que hemos soñado todo el tiempo. Entonces, quisiera como llamar la atención en este momento frente a una de las lecciones de vida que me han dado los viajes, y es que prefiero viajar en grupo. Y viajar en grupo significa todo el asunto de preparación que Carlos ha mencionado en este momento. Pero hay algo que es casi que mágico, y es lo que acontece cuando yo me bajo de un avión en Katmandú después de no sé cuántas horas, y en el cansancio que me bajo, que llevo a un aeropuerto, lo primero que me encuentro cuando se abre una puerta y tengo la maleta en la mano y estoy con mis compañeros de viaje, es un letrerito que dice Gallery, que dice Yurupari, que dice Facultad de Arte, en donde al otro lado del mundo, pase lo que pase, así hayamos llegado muy a tiempo o 2 días después por algún inconveniente, hay gente esperándonos, hay un transporte listo. Y a ratos uno dice, esto es absolutamente mágico. ¿Cómo así? Pues no es magia, es trabajo duro de un equipo que hay detrás. Entonces, un poco en la pandemia, sobre todo, también me ha ayudado mucho a recordar que para que nosotros viajemos por el mundo como una fiesta, en un ejercicio delicioso de libertad, en donde vamos completamente despreocupados, como dicen por aquí en el ambiente nuestro, sin pienso, ¿sí? Los problemas que hay los está resolviendo otro. Entonces, lo que quiero es recordar que ahora en pandemia mucho más nace el agradecimiento con viajar bien agenciado. Porque es que si yo no estoy con una muy consolidada, seria y responsable agencia, a mí me abandonan en cualquier parte al primer inconveniente. Miren, es delicioso recordar en este momento lo que en su momento pudo haber sido un poco doloroso, y es el que nos han tocado huracanes, nos ha tocado caídas de monedas, nos han tocado golpes de Estado, nos han tocado inundaciones. ¿Y qué pasa? Que mientras solo vemos de pronto el problema del momento, ahí está nuestra agencia permanentemente un poco más adelante. Entonces, yo creo que con la relación con las agencias de viajes tenemos que intentar que no nos pase como a quienes hemos sido profesores universitarios toda la vida. Y es que el muchacho piensa que como pagó una matrícula, más o menos pues hace con uno lo que quiera y son como chupasangres en la relación con uno. No, pues no es que yo pagué por esto, no. Hay seres humanos profesionales, serios, que están allá, al otro lado del mundo. Llámese en este caso Colombia, solucionando los problemas que vamos teniendo. Entonces pienso que es bellísimo pensar que los viajes son una fiesta porque no viajamos
improvisadamente y porque parte fundamental de ese diseño de viajes es que las agencias están. A ratos pienso que la relación con las agencias tiene que ser en términos de mucha lealtad, porque cuando hay un amor largo, a mí la agencia me va a cuidar esté donde esté. En cambio, si yo ando cambiando por el mundo y moviendo como picaflor, como buscando enamorados en cualquier esquina, pues es mucho más arriesgado el que yo no me sienta protegido en el mundo. Entonces, un poco, como primer punto de mi aprendizaje viajando, rescatemos mucho el viajar en grupo y lo fundamental de estar hermosa y bien acompañados en términos de agencia. Pasa algo que también me encanta decir, y es que cuando uno se va volviendo viejo, va quedándose como con menos amigos, y eso es por alguna cosa. Primero, porque posiblemente uno vuelve un cascarrabias y cada vez tiene menos amigos, o más bien porque se vuelve muy selectivo y el círculo es bastante cerrado, uno es mucho más exigente. ¿Cuál es la magia maravillosa de los viajes? Que los viajes, cuando lo normal es que vamos tendiendo a tener menos amigos, los viajes hacen que encontremos muy buenos amigos que acabamos de conocer. Pero ¿qué pasa? Que como estos viajes son tan intensos, estamos 20 días o un mes juntos es prácticamente 20 horas de cada 24 compartiendo absolutamente todo. Entonces, ¿qué pasa? Que nos volvemos amigos del alma. Nos volvemos tan amigos del alma que es facilísimo enamorarse perdidamente de un compañero de viaje, porque es que ese mes de intensidad equivale, como yo digo, que como a un noviazgo de 6 meses haciendo visitas de 2 o 3 horas semanales. Entonces, pensar que los viajes son una fiesta, pensar que viajamos en grupo y pensar que estamos llenos de maravillosos amigos que conseguimos viajando, yo creo que eso no se paga con nada. Pero hay que tener conciencia que los viajes nos están permitiendo esa alegría profunda, esa alegría de lo que sentimos en este momento, sabiendo que el mundo va a empezar a volverse a abrir y que vamos a volver a abrazar y a viajar y a tomarnos el vino con esa gente hermosa que venimos haciendo. Entonces, menciono el asunto de viajar por el mundo con libertad, como fiesta y completamente despreocupados. Depende de que estemos muy bien acompañados. En relación a esto que señala Gaby, pues hay un asunto que me parece que es importante destacar, y es que el viaje no es solamente conocimiento de cosas, sino que es conocimiento de otra gente, de otras personas. Yo quisiera decir que los viajes, el viaje tiene también su historia. El asunto de viajar tiene, digamos, un puesto en la historia de la humanidad. No toda la vida se viajó de la misma manera, y no solamente porque ahora haya aviones y aviones muy veloces y lo que sea, sino porque había intereses distintos realmente. Pero quisiera decir que desde la antigüedad, desde antes de Cristo, sabemos, tenemos relatos de viajes. Una cosa que es bien interesante sería un poco pensar que gran parte o que la literatura en buena medida se desarrolla a partir de relatos de viajes. Existían esos viajes en la antigüedad para conocer el mundo y para conocer otras culturas. Cuando los griegos van a Egipto, estoy hablando del siglo VII, VIII antes de Cristo, esa historia a Egipto o por las costas del Mar Negro o a Mesopotamia, eso cambia la cultura griega, cambia la manera de pensar de los griegos de una manera tan definitiva que llega hasta nuestro tiempo. El descubrimiento de muchas de las cosas que hacen los griegos se da por eso, porque conocen otros mundos. Y eso lo podemos repetir pues en la Edad Media, en el caso de Marco Polo o de Ibn Battuta, que fue un viajero de Marruecos, un viajero musulmán de Marruecos, que viaja mucho más que Marco Polo, muchísimo más que Marco Polo. Y luego quisiera decir que esa historia no es solamente por curiosidad, sino que también es por formación, es por educación. Nosotros nos formamos y nos educamos, lo mismo que decía hace un rato sobre la vida, nos educamos a lo largo de toda la vida. No hay un momento en el cual uno deja de educarse, pero en ese contexto el viaje me parece que
del viaje como elemento educativo, me parece que valdría la pena reivindicar cómo en un momento, yo no sé, siglo XVI, XVII, XVIII, el viaje de formación era una parte fundamental en la vida de una persona. Se necesitaban, por supuesto, en esa época, posiblemente nosotros no hubiéramos accedido a esa posibilidad, se necesitaban recursos pues, especiales, pero los jóvenes iban, atravesaban Francia, iban a Italia y estaban en Italia por lo menos 6 meses, a veces años, a veces 10 años. Sabemos de personas que estuvieron 10 años viajando por Italia porque era el centro de la cultura clásica y demás. Lo que quiero reivindicar con eso es el hecho de que el viaje nos educa, el viaje nos forma, no solo porque conocemos otros lugares, sino porque conocemos otra gente. Y no es casual decir que esa idea, cuando esa historia de el viaje, digamos, de formación de los jóvenes, pues un poco pasa de moda en el siglo XIX, pasa de moda, entre otras cosas, porque empieza a surgir la idea, esa que señalo, de que todos nos seguimos formando. Y entonces aparecen en el siglo XIX los viajes programados, ¿no es cierto? Los viajes organizados, donde participan muchas personas que no son ya solamente los jóvenes que antes de casarse hacen ese proceso formativo. Todos nos formamos en el viaje porque, como vamos a decir, aquí estamos es en un proceso de formación como seres humanos para ser mejores seres humanos. Hay algo que empieza a pasar también en los viajes que es muy bello, y es que crecemos mucho en el autocuidado. Cuando salimos de casa, pensamos que estamos abandonando a la gente, que nos estamos yendo a un paseo muy rico, y yo siento que realmente lo que estamos yéndonos es a un intensivo de reeducación. Sí, somos de alguna manera como niños mimados que lo han tenido todo y de pronto lo que necesitan es salir al mundo y empezar a poner como la mirada en lo que es importante. Entonces, lo primero es el autocuidado. Nadie más que nosotros se conoce y sabe qué pasa con nuestra salud, con nuestras emociones, con las situaciones que dejamos en la casa. Entonces, hay una cosa que es muy bella en términos de convivencia y en términos de no violencia, y es ser generosos con la palabra. A ver, cuando estemos viajando, no esperemos, el otro no es adivino, nuestro compañero de viaje, nuestra agencia, nuestro acompañante. Seamos generosos y expresemos muy oportunamente lo que necesitamos, lo que estamos sintiendo. Necesitamos, se nos acabó un medicamento, somos vegetarianos y la comida que nos están poniendo no es esa. Si somos generosos con la palabra y entregamos la información amorosa y oportunamente, esto empieza a ser otra cosa. Sí, empezamos, yo diría que puede sonar un poquito exagerado, pero yo creo que viajamos por el mundo para llenarnos de humanidad, para crecer en empatía, para pensar que no somos el ombligo del universo. Hay una de las cosas más complicadas que surge viajando, es que obviamente todos nosotros viajamos con nuestra cultura, con nuestros juicios, con nuestros entendimientos, con nuestros prejuicios, esos prejuicios que nos llevan a ir muy rápidamente descalificar una cantidad de cosas. Yo creo que cuando viajamos y aprendemos que hay que respetar hermosamente esas costumbres de esos lugares donde llegamos, esas cosas que empiezan a pasar ahí en el entorno, yo creo que es cuando los seres humanos empezamos a crecer. Entonces, al lado de crecer en generosidad con la palabra, yo creo que también es maravilloso recordar que la risa es el remedio infalible. Si nosotros tenemos una actitud de desenfado, si nosotros vamos por el mundo con buen humor, estemos convencidos que esto va a ir bien, que esto va a estar camino de que las cosas se vayan construyendo. Pero entonces, insisto, si la actitud es de autocuidado, si hay generosidad con la palabra, si hay buen humor, si hay empatía, indudablemente salimos a conocer el mundo, pero a venir un poquito mejores, y yo creo que hay una lección de ir por el mundo
sabiendo que es una experiencia intercultural, pero que también fundamentalmente es una experiencia humana, que no vamos por el mundo solamente a que el pasaporte está lleno de sellos y a tomar muy buenas fotos. Eso es maravilloso y nos genera unos recuerdos fascinantes. Pero es importante recordar que lo único realmente visible del ser humano es cómo se comporta. Las otras personas no están leyendo fácilmente lo que estamos sintiendo ni las opiniones, nos están viendo cómo nos estamos comportando. Yo creo que hay que salir de casa en esa actitud hermosa de que sea más de siembra y menos de casa. Y creo que ahí sí vale que estamos intentando ser un poquito mejores todos los días. Todo esto se relaciona con un hecho, con una idea que creemos que está profundamente presente en la cultura y en la historia de la humanidad, y diría que no solamente en la historia de Occidente, sino en la historia del mundo entero, que es realmente la relación que existe entre el viaje y la vida, entre la idea de viajar y la idea de vivir. No es difícil señalar que existe, digamos, como una especie de identidad entre esas dos cosas. La vida es un viaje. Decimos con mucha frecuencia, la vida es un viaje. La historia es un viaje. También, la vida es un viaje, pero el viaje es la vida. En ese sentido, Gaby señalaba el hecho, pues, de que viajamos para ser mejores seres humanos, viajamos para crecer en humanidad, viajamos para crecer en sensibilidad. Hay un autor italiano que se llama Claudio Magris, que nos parece que es muy iluminante en todas estas ideas y demás. Él tiene un libro que se llama Infinito Viajar. Bueno, tiene muchos libros, es un gran escritor, candidato al Premio Nobel de Literatura muchas veces. Es un gran escritor, tiene muchos libros, pero casi siempre sus libros están marcados por la idea del viaje, por el hecho de viajar. Creo que cuando se leen esos libros de Magris, o cuando uno se aproxima un poco a libros como ese, El Infinito Viajar, sobre todo el prólogo del Infinito Viajar, pues uno se encuentra esa relación tan estrecha, que se profundiza mucho en esa relación entre el viaje y la vida. ¿Por qué viajamos? Viajamos porque vivimos. Él señala un asunto que me parece de una belleza extraordinaria. Recuerda un texto, una novela de un gran escritor alemán de finales del siglo XVIII, principios del XIX, Hölderlin, donde haya un personaje al que alguien le pregunta: ¿y usted para dónde va? ¿Usted hacia dónde se dirige? Y el tipo le responde: siempre hacia casa, siempre vamos hacia casa. Viajamos hacia afuera, cualquier viaje hacia afuera es siempre un viaje hacia adentro. Gloria María Uribe, nuestra amiga de Yurupari, lo repite siempre: viajar hacia afuera es siempre viajar hacia adentro. Y ese viajar hacia adentro es algo esencial, porque es conocernos a nosotros mismos, saber quiénes somos. Claudio Magris recuerda que cuando el Quijote regresa de esos viajes que realiza, de esos viajes entre la maravilla y la locura, si quieren ustedes, que realiza, cuando llega a la casa, dice: aquí estoy bien porque aquí sé quién soy. Pero ¿por qué sabe quién es? Porque se ha encontrado a lo largo del viaje, ¿no es cierto? La vida es un viaje, y en el viaje nos encontramos realmente con la vida, y con nuestra propia vida, con nuestra propia esencia. Y por eso es tan importante hablar de los viajes, por eso es tan importante contar los viajes, porque es también la manera en que nos damos a los demás, en que nos entregamos a los demás, o una de las muchas maneras en las que nos podemos entregar a los demás, que es, en realidad, creo que todos entendemos que es, en última instancia, el sentido de la vida, ¿no es cierto? No vinimos a este mundo, ni nacemos, ni nos envejecemos simplemente para estar metidos dentro de nosotros, sino para estar vinculados
con los demás. Y una manera de darnos es relatar nuestra vida, relatar nuestro viaje, un poco, digamos, cuando uno llega a cierta edad, yo pienso mucho en un poema de Antonio Machado, que es Voy soñando caminos de la tarde, y en último término él lo que dice es, el tiempo se me está acabando, dice Machado, el tiempo se me está acabando y entonces yo quiero hablar de lo que ha sido este viaje de mi vida. Ahí, escuchando a Carlos, hay dos cosas muy sencillas que yo he aprendido viajando, que quisiera compartir en estos minuticos con ustedes, porque me han hecho un clic tremendo. Lo primero es lo que pasa con la comunicación no verbal de todos nosotros. Cuando uno está viajando, es mucho más cuidadoso, o debe ser mucho más cuidadoso con lo no verbal. ¿Por qué? Porque ya lo sabemos de siempre. Los seres humanos comunicamos solo como un 10% de lo que decimos está en el lenguaje. El otro 90% está en lo no verbal, en el tono, en el manejo del cuerpo, en la relación con el espacio. Entonces, cuando estamos viajando, tenemos que tener mucho cuidado que esa comunicación no verbal no vaya en contravía de lo que estamos diciendo, ¿sí? Es muy violento y podemos invisibilizar mucho al otro con nuestros gestos de la no violencia, digo, con nuestros gestos de lo no verbal. Simplemente, pues, una alzadita de ceja, un tonito desentonado, y uno se tira en todo lo que está diciendo. Entonces, es lindo recordar cuando viajamos que tenemos que cuidar mucho ese asunto de nuestra comunicación no verbal, porque muchas veces es tremendamente inconsciente y estamos vulnerando muchísimo, estamos maltratando a la gente y no nos dimos cuenta que es que hablamos marcadito o el tonito se subió o lo que tanto decimos. Y es que no, yo estoy de acuerdo con lo que me estás diciendo, lo que no me gusta es el tonito. Cuidemos lo no verbal para crecer en convivencia, porque es una convivencia hermosa lo que tenemos cuando estamos viajando. La otra lección muy potente para mí, cuando hemos estado de viaje, y un poco se me dio, fue con una experiencia muy puntual. Estábamos en el aeropuerto de Bogotá, no recuerdo para qué viaje íbamos, y uno de nuestros compañeros de viaje llegó feliz. Al momento en que íbamos a tomar el vuelo, se había comprado un reloj, y lo había comprado en una promoción. Y estaba feliz porque había logrado comprar un reloj en una promoción y se iba feliz. Ella había comprado un reloj que le había costado unos 7-8 mil dólares porque estaba en promoción y se lo compró. Y yo me morí de la risa porque entre nosotros dos para un mes no llevábamos la plata que ella había gastado saliendo del aeropuerto, ¿sí? ¿Qué quiero decir con esto? Que tenemos que tener mucho cuidado con el asunto de los significados de las palabras. El significado de las palabras no está en los diccionarios. El significado de las palabras está en las construcciones sociales. ¿Qué quiere decir? Que lo que es barato para una persona, para esa persona, puntualmente en ese momento, era absolutamente costoso para mí. Entonces, cuando entendemos que podemos estar teniendo problemas de comunicación, problemas de relación en los viajes, porque yo digo, eso está hermoso, y el otro dice, ¿te parece hermoso? Me parece horrible. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando a las que están enfrentadas son opiniones, sensaciones, emociones, tenemos derecho a pensar cosas muy distintas, pero no son verdades que se enfrentan con otras verdades. Yo creo que eso es una lección muy bella en términos de viajes y no violencia. Por eso es delicado hablar de qué, de política, de religión, de arte, de deportes, porque lo que tú consideras que es maravilloso, para mí no lo es. Imposible no recordar en este momento algo que repito mucho, cuando llegábamos de un viaje de China, en donde Carlos se compró un plato que a mí me pareció, un plato rojo, que a mí me pareció la cosa más fea del mundo. Y es que pasa que yo tenía un criterio de qué es lo estético mucho más pobre y él estaba viendo con su riqueza de formación. Yo más o menos recé camino a mi casa de que en la bajada del aeropuerto de Medellín ese plato se quebrara. Y después de escuchar muchas conferencias de Carlos, entendí el arte maravilloso que había en ese plato. Entonces, ¿qué pasa? Que los viajes también me califican la mirada.
Entonces yo invito también, cuando vamos de viaje, a que recordemos que los significados son construcciones sociales, ¿sí? Que cuando alguien dice, voy a salir a hacer una vuelta, pero no me demoro, es cortica, en los viajes nos pasa mucho, por eso es que hay que acordar y ser muy impecables con la promesa. Porque si yo digo que me voy a ir a tomar una cerveza y dejo a 15 compañeros esperando en el bus 45 minutos, eso es absolutamente irrespetuoso. Entonces, cuando yo viajo en grupo, tengo que tener clarísimo que vamos juntos, que nos cuidamos y que nos respetamos. Pero entonces, ese significado creo que es muy importante. Tengámoslo muy presente para el asunto de decir, yo llego temprano, y el temprano tuyo era a las 10 de la mañana y el temprano de nosotros era a las 6:30. Entonces hay que ponerse de acuerdo cuando estamos viajando, qué significa temprano, qué significa tarde, qué es el que nos vamos a demorar o no. No, eso hay que ponerle términos completos o exactos. Vamos a salir a las 7:45. Pero si a mí me dicen que temprano, pues yo me voy a levantar a las 4 y mi hijo se va a levantar a las 10. Creo que ese aprendizaje de compartir, de conversar mucho para que acordemos lo que las palabras van a significar, nos van a evitar muchísimos problemas viajando. Entonces, resolvemos conflictos pequeños viajando y cuando volvemos a casa, ese luminoso en la relación con los que vivimos va a crecer. Entonces, insisto, salimos por el mundo también a educarnos maravillosamente en ese asunto de la no violencia, y es que sospeche de su propia mirada, porque el otro está mirando una cosa distinta y si conversan se ponen de acuerdo en un asunto, ¿sí? No hay verdades absolutas. Yo creo que esa parte es como muy bella y muy significativa, y es que el mundo no es blanco y negro, que existe esa deliciosa gama de grises, que existe en la gran diversidad. Qué horror que todos los seres humanos fuéramos iguales. Pues yo creo que fuéramos iguales, pues Carlos y yo no llevaríamos 35 años viviendo bien, porque él es un tipo serio, ordenado, y yo soy una loca parrandera desesperada. Entonces llega un momento en donde eso es como la electricidad, esos son los polos positivo y negativo que logran que haya vida. Entonces creo que esa enseñanza de viajar por el mundo sospechando, reeducándonos, creciendo como seres humanos, hace que se justifique un esfuerzo muy grande, muy grande. De pronto pensamos que un viaje es costoso en términos económicos y nos genera muchos esfuerzos, pero cuando logramos ver lo que aprendemos, nos damos cuenta que realmente fue una hermosa inversión. Dentro de esos conceptos, digamos, sobre los que, digamos, hay como divergencias de puntos de vista y demás, y que valdría la pena como profundizar en ellos, hay un par de conceptos que yo no quisiera dejar pasar por alto, y que es una diferencia que a veces se establece entre viajero y turista. Se dice, y evidentemente quiero decir que en el contexto contemporáneo se ha generado como una especie de mirada peyorativa del turista. El turista, el bueno es el viajero, el turista, pues bueno, el turista pobrecito, porque es un turista, y el viajero está cargado de una serie o el concepto de viajero está cargado de una serie de conceptos, de ideas, pues que son todas muy bellas en realidad. Pues se habla de que los viajeros son, por ejemplo, gente que va un poco a su aire, que tiene tiempo que se da tiempo para conocer, para aprender, que entra en relación con la gente, con la comunidad donde vive, que conoce internamente la vida de la ciudad o del pueblo, de las personas, etcétera, que no está tan preocupado por tomar fotos o por ver monumentos o cosas así por el estilo, que tiene su tiempo, que no está ceñido a unos itinerarios precisos y demás. Y el turista parece todo lo contrario. El turista tiene una estructura rigurosa, tiene un itinerario que va a cumplir, tiene resueltos los problemas, digamos, de entrada, un poco en el sentido que Gaby decía hace un rato. Al turista le gusta mucho tomar fotos, el turista mira a la gente más de lejos,
posiblemente se acerca más a los monumentos que a las personas y demás. Yo quisiera decir que esa diferencia entre viajero y turista a mí personalmente me fastidia, me molesta, porque creo que no sea real. Quiero decir que cuando uno mira, por ejemplo, en el diccionario, la definición de turista dice que turista, dice el diccionario de la Academia de la Lengua Española, dice el turista es el que viaja por placer. Es en realidad lo que dice, el turista es el que viaja por placer. Uno podría pensar que entonces hay unos viajes que no son por placer. Y uno puede pensar, claro, hay unos viajes por necesidad, por ejemplo, por una exigencia médica, viajes de trabajo, cosas por el estilo que no tienen la motivación del placer como la primera motivación. Pero eso mismo sabemos que es bastante limitado. Esa idea del placer en ese sentido es bastante limitado. Yo creo que hay mucha gente que viaja por trabajo y que realmente disfruta del viaje enormemente, que siente un enorme placer en esos viajes. Y quisiera decir que la idea del viajero es una idea un poco romántica que pertenece a aquello que decía, se daba antes en la historia del viajero que iba a su aire y se quedaba 6 meses girando o 10 años girando por Italia o por donde fuera. Y me atrevo además a afirmar que esa idea romántica del viajero en la actualidad puede tener muchos problemas, inclusive serios. Caray, hay que respetar a las culturas donde uno llega. Esa historia de yo llegar a meterme a la casa de la gente, eso puede ser irrespetuoso. Ellos tienen su manera de vivir y hay que respetar esa manera de vivir. Yo no quiero decir que esté bien que uno llegue a tomarle fotos a todo el que se le atraviese, ni más faltaba. Yo creo que hay que tener respeto también en ese sentido, ni lo del viajero ni lo del turista. Pero yo creo que en esencia la diferencia entre ser viajero y ser turista, si es que sobrevive alguna diferencia, yo no creo mucho en eso, pero si sobrevive alguna diferencia, es una diferencia, digamos, interior, es una diferencia de la percepción interior que pueden tener las personas. Quiero decir que una persona que llegue abierta a las experiencias que va a vivir, se llame turista o se llame viajero, es el que gana, el que disfruta, el que crece, el que se alimenta del viaje. No importa cuánto se demore, no importa si se considera simplemente turista o si se considera simplemente viajero, pero si llega con la actitud, un poco recordando algo que Gaby señalaba hace un rato, si llega con la actitud de ser el ombligo del mundo, de pensar que el mundo se ve desde su punto de vista y que lo que va a hacer cuando llega aunque no sea consciente, nadie será consciente, nadie va a probar conscientemente lo que estoy diciendo. Si uno llega frente a una comunidad pensando que lo que va a ver es lo horrible que viven, lo pobres que son, lo maluco que comen, lo estúpidas que son sus creencias religiosas, lo feo que huelen. Si uno llega con esos presupuestos, no va a entender nada. Y a veces llegamos con esos presupuestos. No estoy hablando de posible, insisto, puede que conscientemente uno no lo haga, pero inconscientemente sí. Muchas veces pensamos que, claro, es mi casa, es, como decía Don Quijote, donde yo sé quién soy, y entonces me es más fácil vivir en mi casa que vivir fuera. Pero si yo no estoy dispuesto a abrirme a esas otras posibilidades, mejor me quedo en mi casa. Yo he querido escoger un pedacito de uno de los textos que más quiero de mis crónicas de viaje para leerles unas pocas líneas y realmente lo que estoy es como insistiendo en eso de, que les comenté.
de lo que para mí significan los viajes, de con qué me queda puesto de estos viajes. Obviamente son en esos textos de mis crónicas de viaje, están un poquito más organizados pues que en el desorden de la oralidad cuando somos tan profundamente apasionados. Leo a continuación unas pocas líneas de uno de esos textos que más quiero, que es mi crónica Aprendiz de Viajero, para dejarlo un poco como regalo y como un poco como cierre, porque sé también que los minutos que tenemos ya van llegando a su fin. En un pedacito de Aprendiz de Viajero digo esto: viajamos juntos, pero en ningún caso tenemos el mismo viaje. Los aprendizajes son completamente personalizados. Lo fascinante para uno puede ser precisamente lo horrible y de ingrata recordación para otros. Lo único mostrable en el caso de la ciencia, como es cuando hablamos de la investigación, el curso, cuando hablamos de los viajes, es como la experiencia particular del viaje. Cuando no se tiene a disposición lo propio, que es cuando estamos viajando, cuando no se tiene a disposición lo propio, es más fácil ensayar lo desconocido. Si vamos completamente armados para cualquier adversidad, una cosa es segura: no pasará casi nada. Entonces, el riesgo, el asombro, la capacidad de admiración se imponen como equipaje. Pocos lo dirán con tanta belleza como lo dice Magris, que citaba ahora Carlos, comillas: no por azar, el viaje es ante todo un regreso y nos enseña a habitar más libre y poéticamente nuestra propia casa. Hasta ahí Magris. Viajamos entonces por motivos muy diversos: por curiosidad, aventura, cultura general, ampliación de nuestros límites. Pero también viajamos para reforzar nuestra capacidad conciliadora, para enriquecernos de los otros, para tomar buenas lecciones de tolerancia y respeto por la diferencia, para aprender que no somos el ombligo del universo, vale la pena recordarlo, para reconfirmar con Heráclito que lo contrario de una verdad puede ser otra verdad. Entonces, y a pesar de que suene un tanto extraño, repito como la idea central de lo que he querido compartirles: viajamos para llenarnos de humanidad, para intentar ser mejores personas. Queremos abandonar un poco a los nuestros y lo que estamos es en el curso intensivo para regresar más lúcidos e inteligentes a la relación cotidiana. Todos y cada uno de nuestros viajes nos quedan puestos, porque nunca, nunca seremos los mismos después de cada una de esas emocionantes y fuertes experiencias. Termino ahí para que Carlos cierre nuestro encuentro. Yo quisiera decir, yo también voy a leer ahora un pedacito, un poema, pero quisiera decir antes una cosita a raíz de lo que Gaby acaba de leer en buena medida, y es una idea que es también de Claudio Magris, que creo que es una idea muy bella. Magris dice: en el viaje somos nadie, en el viaje estamos al otro lado del mundo. Como decimos a veces, aquí nadie me conoce ni me va a volver a ver. Somos nadie, somos el otro de los otros, somos extranjeros, nada nos pertenece. Dice Magris: estamos en un hotel donde ni siquiera la almohada es de nosotros, donde no tenemos realmente nada, ni el techo que nos cubre, y esa idea de extrañación, de otredad, de ser el otro de los otros, yo creo que es muy, muy profunda y es muy intensa, y es realmente como una experiencia de vida muy profunda. Yo ahora mencionaba a Antonio Machado. Yo creo que todo el mundo piensa en aquel poema que tanto conocemos, pues por muchas cosas, también por la canción de Serrat, de Caminante, no hay camino, se hace camino al andar.
Al andar se hace camino y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Hay otro poema de Machado, pero el que voy a leer es más adelante otro. Pero quisiera decirte este poema de Machado que me fascina, me fascina leerlo. Es muy cortiquito. Yo voy soñando caminos de la tarde, las colinas doradas, los verdes pinos, las polvorientas encinas. ¿A dónde el camino irá? Yo voy cantando, viajero a lo largo del sendero. La tarde cayendo está. Y esa idea del camino, yo creo que hay un poema que yo creo que muchos de ustedes lo conocen, posiblemente todo el mundo lo conoce y estaré pues siendo pesado volviéndolo a leer, pero hay un poema que me parece que es fascinante, que es el poema Ítaca de Constantino Cavafis. Cavafis era un greco-egipcio de Alejandría, pero griego, educado en Londres y habiendo vivido mucho tiempo en Londres y demás. Y Cavafis escribe mucho sobre, sus poemas hacen mucha referencia al mundo clásico y demás. Y por supuesto, en Ítaca él está haciendo referencia a Ulises, a Odiseo, que regresa, que busca, que se pasa la vida entera intentando, bueno, la vida entera no, 20 años intentando regresar a su Ítaca, regresar a su isla, regresar a su reino, regresar a su casa al lado de su mujer. Y cuando llega, se encuentra pues que su mujer teje todos los días y teje y desteje. ¿No es cierto? Aquel manto antes de escoger pues entre los pretendientes, esa historia que sabemos. El poema de Cavafis, que yo creo que sería una lectura hermosa y son unas ideas hermosas, pensando siempre en la idea del viaje. El poema de Cavafis dice así: cuando emprendas tu viaje a Ítaca, pide que el camino sea largo, lleno de aventuras, lleno de experiencias. Déjenme hacer un parrafito y vuelvo a empezar, decir una cosita y vuelvo a empezar enseguida porque esto es muy lindo y no se debe cortar. Uno viaja para que le pasen cosas. Si a uno no le va a pasar nada, se queda en la casa. Y van a pasar cosas en el viaje. Lo importante es que le pasen cosas. Vuelvo a empezar. Cuando emprendas tu viaje a Ítaca, pide que el camino sea largo, lleno de aventuras, lleno de experiencias. No temas a los lestrigones, ni a los cíclopes, ni al colérico Poseidón. Seres tales jamás hallarás en tu camino si tu pensar es elevado, si selecta es la emoción que toca tu espíritu y tu cuerpo. Ni a los lestrigones, ni a los cíclopes, ni al salvaje Poseidón encontrarás si no los llevas dentro de tu alma, si no los yergue tu alma ante ti. Pide que el camino sea largo, que sean muchas las mañanas de verano en las que llegues con qué placer y alegría a puertos nunca antes visto. Detente en los emporios de Fenicia y hazte con hermosas mercaderías, nácar y coral, ámbar y ébano, y toda suerte de perfumes voluptuosos, cuantos más abundantes perfumes voluptuosos puedas. Ve a muchas ciudades egipcias a aprender de sus sabios. Ten siempre a Ítaca en tu pensamiento. Tu llegada allí es tu destino. Mas no apresures nunca el viaje. Mejor que dure muchos años y atracar viejo ya en la isla, enriquecido de cuanto ganaste en el camino, sin aguardar a que Ítaca te enriquezca. Ítaca te brindó tan hermoso viaje. Sin ella no habrías emprendido el camino. Pero no tiene ya nada que darte. Aunque la halles pobre, Ítaca no te ha engañado. Así
sabio como te has vuelto, con tanta experiencia, entenderás ya qué significan las Ítacas. Cuando uno llega finalmente a Ítaca, llega a la propia casa, llega a la propia alma y llega entonces al conocimiento de sí mismo, al conocimiento de los que están cerca, al conocimiento de su familia. Para eso viajamos, para volver a la casa. Bueno, hasta ahí nuestra conversación. Bueno, después de este poema tan maravilloso y esta charla tan preciosa, pues, profesor, muchísimas gracias. Gabriela también. Pues en los comentarios está lo que realmente nos han transmitido con esta charla. Ahora nosotros pasamos, gracias profesor, gracias Gabriela, gracias a todos ustedes por acompañarnos hoy. Pasamos rápidamente, Gallery Travel, a invitarlos a conocer las salidas que tenemos para el 2021. Obviamente todos nosotros estamos esperando que se vaya mejorando la situación en los otros países, también aquí con esto de las vacunas, porque sabemos de las ganas que ustedes tienen de viajar y de seguir conociendo el mundo, al igual que nosotros, de acompañarlos y enseñarles todos estos lugares tan preciosos. Quiero rápidamente presentarles a nuestra directora general, Adriana Caballero, para quienes no la conocen. Hola, buenos días. Gracias por acompañarnos y Carlitos y Gaby, gracias por esas enseñanzas tan maravillosas, esas palabras, ese arte de viajar, siempre acompañándonos. Muchísimas gracias y a todos muchísimas gracias por estar acá. Gracias, Adri. También les quiero presentar a dos compañeras de Cali y Medellín, que son las personas que también para las personas que se ubiquen en estas ciudades, se pueden comunicar con ellas. Aquí en el chat les hemos estado pasando los teléfonos y nombres de cada uno. Entonces invito a Mónica Vallejo, nuestra compañera de Medellín, para que se presente, por favor. Claro, muy buenos días, bienvenidos, gracias por estar acá en esta conferencia. Soy Mónica Vallejo, la representante de Gallery Travel de Medellín, y bueno, esperamos que sigan acompañándonos en nuestras charlas y cursos y además de esto nuestros planes. Estamos disponibles para atender. Gracias, Mónica. Invitamos a Julieta de Cali también, para las personas que estén en la zona de Cali, se pueden comunicar con ella para cualquier información. Bueno, muchísimas gracias Andrita y a todos, gracias por participar de nuestros eventos y nuestras charlas on Gallery. Para mí es una experiencia maravillosa, viajar es un regalo para los sentidos, entonces los invito a que nos contacten. Aquí estoy en Cali con todo gusto para atenderles. Julieta Jaramillo, mis datos están pues en toda la información comercial que tenemos de la empresa y estaré muy pendiente de ustedes. Gracias, Sandra. Bueno, Juli y Mónica, muchísimas gracias. Muchos de ustedes ya me conocen, soy Sandra Rico, gerente comercial de Gallery Travel y la persona que está encargada de llenarle sus correos y sus WhatsApps de todas estas invitaciones maravillosas de cada sábado, de cada curso. Agradecerles nuevamente el apoyo que han tenido con nosotros durante este año. Ahora rápidamente les voy a explicar la siguiente diapositiva acerca de nuestras salidas para este 2021. Pasamos la diapositiva, por favor. Cami, te toca subirla, Cami. Bueno, mientras que pasan la diapositiva les voy contando. Gallery Travel a partir de la otra semana va a empezar a realizar unas reuniones por Zoom para las personas que estén interesadas en los itinerarios que ya en un momento les voy a mostrar. Esta tarde pues obviamente les voy a enviar un correo y un mensajito de WhatsApp agradeciendo su asistencia, el cual va acompañado con un link para una encuesta que de todo corazón agradecemos la respondan. En esta encuesta pues van una cantidad de preguntas donde ustedes pues nos van a ayudar a mejorar cada día, y si están interesados en alguno de estos itinerarios simplemente le dan el clic o el chulito y nosotros ya nos comunicaremos con ustedes para hacerles llegar el itinerario y darles a conocer de qué se trata. Cami, si ya lo tienes por ahí. Un segundito, Sandra. Bueno, yo mientras tanto ok, ya la tenemos aquí.
les voy contando que en la primera diapositiva tenemos todas nuestras salidas culturales. Estas salidas culturales, ya en cada sábado les hemos ido contando un poquito de cada país. Estamos hablando de la otra Turquía o más allá, la otra Turquía, sí, que es el programa que tenemos con el profesor Carlos Arturo Fernández, un programa precioso que ya muchos de ustedes pues escucharon la conferencia, y a quienes estén interesados también, pues por medio de esta encuesta les estaremos haciendo llegar el itinerario. Tenemos la ruta transiberiana. Tenemos un programa precioso que se llama 5 países, el cual también lo podemos dividir en 3, en 4 o en 2 países. Es un programa muy bonito que es Israel, Jordania, Egipto y Turquía, o lo pueden combinar también con estos países que ven ahí, Jordania, Egipto y Turquía, solamente Egipto y Turquía, como lo quieran. Y tenemos varias salidas, ¿vale? Tenemos varias salidas, varias fechas de salidas, está pues desde junio, julio, agosto, septiembre y octubre. Tenemos nuestro programa de leyendas de Islas Verdes, que es Inglaterra, Escocia e Irlanda. Esto está programado más o menos para agosto. También, como les digo, todo depende de cómo vaya evolucionando esto de la pandemia. Tenemos Islandia y Alemania. La magia de los Balcanes, uno de nuestros programas bandera, donde visitamos Rumania, Serbia, Croacia, Eslovenia, Bosnia, Montenegro, Albania, Macedonia, Kosovo y Bulgaria. Es uno de nuestros programas más bonitos. Tenemos la Ruta de la Seda. También ustedes estuvieron en nuestra charla de la Ruta de la Seda y conocieron un poquito de qué se trata. Tenemos otro programa maravilloso que es Bali Mágico, para descansar, para tomarlo y descansar de todo este estrés que hemos llevado. Travesía por el Cáucaso también, Armenia, Georgia y Azerbaiyán. Sur de la India y Sri Lanka, y un programa que tenemos también precioso, Tierra de Sultanes, donde visitaremos el Líbano, Emiratos Árabes y Jordania. También vamos acompañados del profesor Felipe Medina Gutiérrez. Muchos de estos programas van acompañados de profesores como Carlos Arturo, como Felipe, como el profesor Federico Díaz Granados, como la profesora Gilma Betancourt, que nos ha acompañado. Pasamos a la siguiente, por favor. Bien, y esta otra diapositiva nos muestra los programas que tenemos religiosos. Ustedes saben que nosotros también somos especialistas en peregrinaciones. Somos líderes en María Reina de la Paz, a la cabeza de nuestra directora general Adriana Caballero. Para Medjugorje, para las personas que pues lo conocen, y los que no, también tenemos reuniones para que conozcan acerca de este destino. Vamos a tener el Camino de Santiago de Compostela, lo tenemos también combinado con Medjugorje, con Fátima, Medjugorje solo, y tenemos varias salidas. Damos entrada, Cami, por favor, a las personas. Israel y Medjugorje lo tenemos también combinado, o el solo Israel. Tenemos un Israel cultural y también el Israel de peregrinación, ¿no? Tenemos nuestro programa de santuarios marianos, y Europa del Este y Turquía, que es la ruta de San Pablo. Bueno, yo para no demorarlos más, simplemente estas diapositivas se las vamos a enviar por correo, se las vamos a enviar por WhatsApp, para que ya ustedes las tengan ahí a la mano y pues puedan ir escogiendo. Queremos ser en Gallery muy responsables con esto de las salidas. Evidentemente en otros países pues ya se ha empezado a aplicar la vacuna y a mejorar una cantidad de cosas. Aquí también ya hace 2 días tenemos nuestros vacunados, pero sí queremos hacerlo pues obviamente con todas las medidas de seguridad y de la mejor manera, para que no se presenten problemas ni para ustedes, obviamente, porque los queremos mucho, ni para nosotros como agencia. Queremos cuidarnos entre todos. Ahora rápidamente, sé que muchos tienen preguntas para el profesor y para Gabriela, pero también tenemos 3 invitados, 3 amigos y 3 viajeros de Gallery Travel que quieren compartir brevemente con ustedes qué significa para ellos viajar, y en especial pues viajar con el Gallery Travel. Entonces le damos la bienvenida a Lorena Murillo. Ya están activados para que puedan abrir sus micrófonos y sus cámaras. Lorena. Bueno, muy buenos días a todos. Mi nombre es Lorena Murillo. Conozco a The Gallery Travel desde el 2006. He tenido la oportunidad de hacer varios viajes con ustedes. ¿Y qué me gusta a mí de Gallery Travel? ¿Cuál ha sido mi experiencia? Es una famosísima frase que un viaje se vive 3 veces. Cuando se planea,
cuando se realiza y cuando se recuerda. Y Gallery me ha acompañado en estas 3 etapas. Al planearlo, obviamente con los cursos, con las charlas, nos dan ideas de libros, de películas, de documentales, entonces uno siente que va muy preparado. No vas solamente a sorprenderte en un viaje, vas a confirmar, a acabar mitos, a aprender muchísimas cosas, a poder hablar con locales, vivir por experiencia propia tantas cosas, tantas historias que hemos escuchado o hemos leído. En el hacer, que me encanta de Gallery, que literalmente cero preocupaciones. Es un viaje en el que sabes que logísticamente es muy bueno, es muy bien organizado. Los hoteles de Gallery, algo que me encanta es la selección de hoteles. No hay ningún tipo de preocupación, no es la sorpresa, no es el vamos a llegar tarde o será que sí está bien. En internet vemos muchas fotos divinas y cuando llegamos no lo es. Gallery se ha caracterizado para mí por eso, es una tranquilidad. Entonces puedo dedicarme totalmente a disfrutar el viaje, a disfrutarlo y aprender. No tengo que preocuparme por cosas, que si el baño, que si la toalla, que si el hotel, el transporte, me voy a perder, la comunicación. Ellos tienen absolutamente todo. Y al final, el recordarlo, estas charlas durante esta pandemia para mí han sido maravillosas porque he conocido países que obviamente no he ido, pero también he tenido la posibilidad de recordar unos en los que ya estuve. He compartido con mi familia estas charlas y poder decirles, yo estuve ahí, recuerdo que ahí comí tal cosa, recuerdo que ahí me pasó. Entonces es algo que siempre le agradeceré a Gallery y el acompañamiento en esta pandemia. Me imaginé todo menos que mi mayor distracción, mi mayor motivación de estar encerradísima en casa haya sido el acompañamiento de Gallery Travel, a lo cual pues te quiero agradecer a ti, Sandra, a todo el equipo de Gallery, y a invitarlos que conozcan. Si no conocen la agencia, definitivamente tienen que conocerla. Desde el 2006, lo que les digo, los conozco y no los cambiaría por nadie. Muchísimas gracias. Y aparte de todo, también quiero agradecerle al profesor Carlos, a Gabriela, qué palabras tan hermosas. Creo que tocaron temas no por gustos, si te gusta el arte, si te gusta la cocina, si te gusta la arquitectura, sino algo transversal a todos los gustos que tenemos como viajeros, como turistas. Unas palabras maravillosas y que nos hacen pensar muchísimo, tomar conciencia con todo lo que nos está pasando y todo lo que hemos vivido. Muchísimas gracias a ellos y obviamente a Gallery Travel. Gracias, Sandra. Sandra, el micrófono. Hola. Bueno, ahora le damos muchas gracias, Lorena, y le damos paso al señor Hernando Laverde, que también nos quiere compartir sus experiencias. Ya está la cámara y el video habilitados. A ver. Bienvenido, don Hernando. Bueno, muchas gracias. Realmente, como decían Gaby, como decía el profesor, viajar es una de las experiencias más maravillosas que hay. He tenido pues la oportunidad de viajar mucho y realmente es emocionante, como decía una frase, decía, uno abrir la ventana cada mañana y ver un paisaje nuevo y diferente. Es toda una aventura y una emoción en ver uno que va a encontrar fuera de su habitación en cada día. Los viajes son emocionantes tanto cuando uno sabe lo que va a encontrar, también como cuando uno sabe lo que no va a encontrar, o sea, lo que le va a sorprender, lo que va a encontrar. Por ejemplo, fue emocionante para mí la primera vez cuando estaba uno en el colegio y con esa emoción uno de conocer París, y cuando va uno llegando en el bus y empieza a asomarse la Torre Eiffel, son experiencias que uno nunca olvida. O por ejemplo, también hace muchos años que tuvimos la oportunidad de estar en el Hotel Mena House, al pie de las pirámides en Egipto, y uno poder madrugar a estar en contacto con las pirámides muy temprano antes de que llegara todos los turistas y tener uno esa emoción del contacto con un sitio que uno le emociona tanto conocer. Desde el punto de vista también emotivo, yo he sentido que muchas veces uno viaja y se emociona de estar en un sitio diferente, pero hay países como los que nos ha mostrado Gallery Travel que le producen una emoción muy importante, y es cuando uno se siente que también viaja en el tiempo. Es como, por decir, el caso de Marruecos. En Marruecos recuerdo mucho, uno va en su bus, parte de la parte norte de Casablanca, que está en europea, y yendo uno hacia Marrakech, que uno pasa las montañas del Atlas y pasa ese desierto, donde realmente uno siente que está totalmente solo y lo único que ve son las tiendas de los beduinos, ver que todavía hay gente que es nómada,
y va llegando uno hacia Marrakech, que es una ciudad maravillosa. Entonces es una sensación que cuando uno llega allá se siente que uno viajó no solamente en el espacio, sino también en el tiempo. Gallery Travel, pues me ha gustado mucho las charlas, que las estoy siguiendo desde el año pasado, y lo que más me ha gustado es que nos ha mostrado cómo hay sitios tan maravillosos por conocer. Uno a veces aquí en Colombia se va encasillando mucho con la idea, sobre todo de Europa, pero ha sido increíble los sitios que nos han mostrado y que nos entusiasman a conocer, como es el caso, por ejemplo, particularmente para mí, que me gustaría tanto hacer la ruta de la seda, conocer esa parte de Samarcanda, que me parece un sitio realmente maravilloso. Entonces quiero dar mis agradecimientos por eso. También al profe Carlos Arturo, cuando tomamos el curso del Renacimiento, que él nombraba sitios donde uno de pronto ha podido la oportunidad de estar y no ha apreciado tanto detalle que si hubiera estado realmente con él, porque uno a veces va pasando sitios sin saber realmente lo maravilloso que pueden contener. Eso era lo que quería yo expresar, y mi agradecimiento a Sandra, Gallery Travel, y al profe que he tenido la oportunidad de seguir sus charlas y estar en varios de los cursos. Micrófono, Sandra. Se me olvidó el micrófono. Bueno, muchísimas gracias, señor Hernando, por sus palabras. Ahora le damos paso a un amigo de la casa muy especial también, y es el señor Julio Ospina. Don Julio. Don Julio está por ahí. Don Julio. Bueno, creo que se le perdió la conexión a don Julio, pero también está por aquí la señora Cenides Pineda. A ver si de pronto también está ahí. Creo que a algunas personas se les está cayendo la conexión. Bueno, parece que no. Bueno, también quiero invitarlos a ustedes, no sé, quien tenga alguna pregunta para Gabriela, para el profesor, para alguien que quiera expresar algo, con muchísimo gusto. Leemos rápidamente aquí doña Cenides. Bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta, por favor? Ah, doña Cenides, ya está por ahí. A mí abre el micrófono a la señora Cenides, por favor. Ya. Doña Cenides. Listo, señora Cenides, ya tiene el micrófono. Hola. Qué cerrado. Tienes que activar el micrófono. Listo. Ya, buenos días. Buenos días, señora Cenides. Sí, un gusto saludarlos. Yo tuve el gusto de conocer Turquía y algo de Grecia con The Gallery Travel, y pues realmente fue una experiencia muy bonita. Es una agencia totalmente responsable con la que uno se siente pues a gusto, y además escogen muy bien el itinerario. Además también ha sido pues de verdad un gran gusto haberlos conocido a tiempo, porque pues gracias a este viaje estoy conectada con ustedes y he podido disfrutar de estos cursos, de estas conferencias tan maravillosas que han sido de gran ayuda y de gran compañía pues en esta época tan dura de encierro. Así que yo recomiendo mucho a The Gallery Travel, y pues espero que esta situación cambie para poder unirme a uno de esos maravillosos viajes que están programando. Claro que sí, señora Cenides, muchísimas gracias a todos, a los 4 que participaron, que son amigos. Hay muchos, pero obviamente no queremos demorarles el almuerzo. Entonces, mil y mil gracias a todos ustedes. Vamos a pasar ahora ya, para finalizar y dejarlos descansar un ratico, a una de las cosas más interesantes de estas charlas de los sábados, y son nuestras rifas. Entonces, todos súper atentos. Recuerden que los ganadores son las personas que primero escriban aquí en el chat, respondan en el chat, el primero que nos llega a nosotros. Entonces, vamos con las preguntas. Son unas preguntas que ha formulado el profesor Carlos Arturo Fernández, y
Ya se las vamos a leer. Un segundito, por favor. Listo. Entonces, súper atentos. ¿Cuál es la ciudad donde se encuentra el Taj Mahal? Bueno, aquí ya respondieron. El señor Hernando Laverde. Es Agra, efectivamente. Ahí, por favor, Mireya ya los está tomando. Listo. Vamos con la segunda pregunta. ¿Qué está esperando el mundo entero que ocurra en Egipto este año? Perfecto, ya tenemos nuestra ganadora, Viviana. Viviana, te pedimos el favor que nos envíes, nos escribas tu correo y teléfono, y efectivamente es abrir el Museo Nuevo del Cairo. Viviana es nuestra segunda ganadora. La tercera pregunta es, nombre de una isla griega donde explotó un gran volcán en la antigüedad. ¿Me escucharon? Ah, ok. Bueno, por aquí ya respondieron, a ver, es que están muy pilas. Dice iPhone Raquel Santorini, efectivamente, pero le rogamos a la señora, no sé si será doña Raquel Murcia, pero dice iPhone Raquel. Entonces, por favor, la pregunta es, ¿cuáles son las 3 nuevas maravillas del mundo que se encuentran en América? ¿Cuáles son las 3 nuevas maravillas del mundo que se encuentran en América? Esta la puso difícil el profe. ¿Me escuchan? ¿Sí está todo bien? Ok, listo. Sí, a ver, aquí parece... Ok, Viviana, pero no sé si sea la misma Viviana que respondió. Si es la misma Viviana, pues es solamente un premio. No sé si sea la misma. Verificamos, porfa. Ok, vamos a revisar acá. Si esta primera Viviana, no tengo claro si es la misma que respondió. Si no es igual, pues ha ganado efectivamente este Teotihuacán, Machu Picchu y el Cristo Redentor. De no ser así, entonces el segundo ganador sería Rosemaris, ¿vale? Ya lo confirmamos. Listo. Bueno, entonces son los 4 ganadores. Muchísimas gracias. No sé, Adri, si damos un último premio. Ya tú dices, ¿me autorizas o no? Sí, pero Bueno, ¿qué premio, Carlitos? Vamos. Las preguntas, Profe, Carlitos, ¿no? Por ahí están preguntando que cuál viaje recomienda más de los que hemos publicado. Ok, perfecto. Entonces, ¿quién está preguntando? Profe, tienes una pregunta por acá y dice que cuál de los viajes que acabamos de exponer recomiendas más. Pues no sé, es que eso depende, digamos, de los intereses de cada persona. Me resulta como muy difícil hacer como una sugerencia, digamos, general. Por supuesto, como dice la señora Hilda que está hablando allí, pues lo de otra Turquía, pues es una idea muy bonita que ojalá resulte, pero por ejemplo el viaje del sur de la India y Sri Lanka es un viaje absolutamente espectacular, por ejemplo. El asunto es que hay muchos, cada uno tiene, pues, por supuesto, su encanto. Perfecto, profe. ¿Alguien más tiene alguna pregunta o si quiere abrir su micrófono, por favor, levanta la mano y con muchísimo gusto. Sandra. Señor. Sandra, de todas maneras, a mí me gustaría que después nos mandaras el chat, porque nosotros no alcanzamos pues a hablar y a mirar el chat, entonces sí, para poderle responder a las personas que sé que han hecho preguntas allí. Claro que sí. Igual, si alguien por favor quiere levantar su mano y participar, con muchísimo gusto le abrimos la cámara y el micrófono, ¿vale?
Bueno, hacemos la última rifa, vamos a ver los que han estado súper aficionados. Hacemos la pregunta que teníamos anoche, profe, de cuál es mi pintor favorito. A ver. Ay, don Hernando pero don Hernando ya ganó, ya Caravaggio, efectivamente, pero ya ganó premio, ya no se puede doble. Bueno, no sé, no tienen más preguntas, por aquí no veo más. Hola, ¿quiere información sobre el viaje de los Balcanes? Claro que sí, don Edgar, con muchísimo gusto. Bueno, les repito nuevamente, vamos esta tarde o esta nochecita, les voy a enviar un correo y un WhatsApp en el cual vamos a agradecer su asistencia junto con el profesor Carlos Arturo y Gabriela, y les voy a enviar el flyer donde están las salidas y un link para que por favor de todo corazón les pedimos nos ayuden a responderlo. Ahí va a estar las salidas que teníamos, ustedes le dan like a la que quieren e inmediatamente nosotros enviamos el itinerario y programamos una charla, pero va a ser una charla donde vamos a explicar en qué consiste el viaje, cuándo sale, cuánto vale, con qué profesor va a ir acompañado y todo esto, ¿vale? Pues si no es más, si no tienen más preguntas, no veo, a ver, respondamos por aquí, no. Bueno, no veo más preguntas, entonces nada, de todo corazón, de parte del equipo de Gallery Travel encabezado por Adriana, por Julieta, por Mónica, Mireya, por Camilo y por todas las personas que están detrás de bambalinas, como decimos, les damos un agradecimiento inmenso por todo este año que llevamos en el cual nos han acompañado en las charlas que hemos tenido los sábados de destino y también obviamente en nuestros cursos y en nuestras conferencias, con lo cual nos han apoyado. De verdad, de todo corazón, mil gracias. Los molesté hace 2 días con los cursos que vamos a tener para marzo, con una super promoción también, porque son 3 cursos y una charla maravillosa con la que nos va a deleitar el profesor Carlos Arturo. Son 3 cursos y una charla por 300.000 pesos. Entonces aprovechen esa promoción y nada, un abracito fuerte y feliz almuerzo. Vale, Dios los bendiga y nos vemos la otra semana. Saludos a todos, muchas gracias por escucharnos. Gracias.